Hoy celebráis de alguna manera la inauguración de la nueva sede de la Asociación de los Antolinchus y Madalechos, ¿verdad, Iñaki? Lo de la ermita de aquí, de Cristo, pero no porque se haya que inaugurar una cosa nueva. Todo eso ya está inaugurado. Se inauguró pues, el día que se empezaron con los Antolinchus y Madalechos, sobre todo a los 25 años, que fue con un auge más importante y mayor para organizar a... Pero bueno, hoy os juntáis aquí, tenéis reunión de Antolinchus y Madalenchus. Y luego la clásica comida clásica, ¿Qué hacéis hoy? ¿Dónde vais? al Choco de Artecalle. Qué bien, seguro que lo pasáis muy bien. Hombre, esperamos, mientras no te duela nada, ¿Y con quién compartís la sede, Iñaki? Porque no es de uso exclusivo. con los, ¿cómo se llama esto? Los chicos estos que cantan, ¿verdad? Pelencia Cantagune. Cantaúnes. Ajá. Esto y con un grupo de danzas infantiles. Eso es, vale, o sea que en la ermita coexistís tres grupos, digamos, ¿no? Sí, es difícil que nos juntemos nosotros porque los cantari tienen, no sé si una vez al mes o una vez a... 2 veces al mes, yo creo, 2 viernes al mes, sí. Y vienen los viernes, si nosotros los viernes pues no venimos. Ajá. Venimos otro día. Es una buena manera de explotar, digamos, a tope el recurso. Como no hace falta venir todos los días. Claro, se puede compartir. Exactamente. Vale. ¿Y qué significa para la Asociación de Antolinchus y Madalenchus tener un local? Hombre, significa todo, significa pues, la sede, un local para que te reúnas, tengas un cambio de impresiones, un amparo. Eso es. Un amparo. Y aprovechamos, Iñaki, como tienes unos cuantos años ya, Tengo todos. que nos cuentes, Os digo, si quieres, un 8-1 a favor del saque. 81, no está mal, y muchos más, esperemos. Cuéntanos, Iñaki, antaño, ¿qué uso se le daba a esta ermita? Porque yo soy un poco joven como para haber La conocido. ermita de Cristo. Sí. ¿Y cuándo os reuníais? ¿Contabas antes? ¿Cómo? ¿En Jueves Santo? Esto, el Jueves Santo, se abría a la tarde, a la procesión. La procesión venía de allí, por todo Artecalle. Y ahí, al lado de la fuente, el coro solía cantar el Judas Mercator Pésimos. Y aquí se abría esto, se dejaba la mesa con mantel, aquí se ponía el eciomo, el que va con la cadena, Sí. y allí se cantaba una salve, vuelta a vístera. Y ya por curiosidad, este edificio que tenemos aquí al lado, que la gente joven no sabemos, yo he oído historias, pero ¿qué era este edificio? Las monjas, el colegio de las monjas. El colegio de Sí, monjas. había internas también. Ajá. Casualmente una de ellas es María Carmen Marticorena. No, Marticorena, ¿cómo se llama esta? Era de alguna chica de Algorta, que suena muy amiga de Juan María Robetti. Ajá. Vale, pues nada, solo nos queda desearos que lo paséis muy bien en la Y reunión que tú lo veas, y en la comida. mejor. Es que ricasco, Iñaki. Ricard, hemos estado investigando un poquito y es que este punto además era el humilladero. ¿Qué se entiende por humilladero? Se llamaba humilladero, pues era un sitio donde casi afuera del pueblo, donde venían pues los de otros pueblos. También se usó se ponían, cuando se iban a enterrar un muerto, se dejaban aquí en el humilladero. A modo de tanatorio, A digamos. modo de tanatorio, que fíjate cuando están inventados los sanatorios. Ya te No. digo, o sea que fue humilladero y de alguna manera tanatorio, antes de subirse al cementerio los dejaban aquí. Sí, aquí en el humilladero. Y bueno, eran para los que venían, gente de las murallas que estaban un poco más abajo, pues primero se pasaba por el humilladero para entrar al pueblo, antes de las murallas. Yo un poco lo que he leído por eso, en internet un poco eso, pero en internet os ponéis a poner más al día. más al día vosotras. Es que ricasco, Ricard. Eso tenía. Eran ordenanzas sanitarias y sanitarias en el sentido de que, como había epidemias y pestes en la Edad Media, antiguamente el recinto amurallado, la casa esta última de Artecalle, eso es Ormaechea, es lo que se conserva de la muralla, está ahí el resto. Aquí había un arco y donde está ahora Araldi y todo esto, eso era el antiguo hospital. Y el hospital era el control para no dejar pasar
pues ninguna peste ni ninguna de esto. Y las religiosas eran, para no ir a la iglesia a hacer las, pues no que sé, la misa del domingo, en fin, lo que fuese, tenían el humilladero, que luego se hizo ermita. Y si alguno fallecía, pues eso, se le velaba aquí, pero no se dejaba entrar al pueblo. Se le llevaba luego a enterrar a donde fuese. O sea, que tenía ese doble control sanitario y religioso. A la iglesia solamente los del pueblo. El que venía de fuera a rezar aquí. Y el que venía de fuera y estaba malito, le veían en el hospital y depende de qué, pasaban o no pasaban, claro. O sea, la función era esa. Ah, qué bueno, es que ricasco, Andoni. Como puntualización posterior, el antiguo hospital fue luego la primera escuela de náutica de Plentzia, antes, 1700 así, antes de bajar primero al Arenal y luego al astillero. Y después al astillero. La escuela náutica tuvo tres escuelas náuticas. Primero esta, que ubicada aquí, luego en el Arenal y luego en el astillero. Ahí salió, del astillero salió tu echiche. Mi echiche. Qué bueno, es que ricasco, chicos. Sí, porque los que salieron de aquí no tenemos muchas noticias, ¿no? Digo, en cuanto a familias. Ya sabemos un poco más ahora. Una de las novedades más importantes que estrena hoy la sede, digamos, es este panel de fotografías que recoge todos los antolinchos y madalenchus habidos hasta el momento. Y antolinchus y madalenchus chiquis, ¿eh? También los vemos allá, es verdad. ¿Qué? Menudo trabajo, ¿no, Andoni? Pues esto fue, en principio, estuvimos comentando Victoren y alguno más, pues que sería bonito tener plasmado todos los que han sido antolinchus y madalenchus, ¿no? Pues porque eso queda ahí, eso. Y entonces empezó una labor detectivesca, porque empezó con todas las familias, oye, a ver si tienes una foto de fulanito para esto. Al final, salvo honrosas excepciones, nadie me ha facilitado ninguna foto. Y en otros archivos míos y de gente, pues ha habido que seleccionar un montón de fotos para poder hacer una fotorretrato de calidad y que fuese además con un gesto que tú digas, hombre, si yo le veo a ese, joder, ese es Potorri, pues le reconoces perfectamente por su gesto, o es Pitota. Característico de eso es. ¿verdad? Y pues así es una labor muy ardua, pero yo creo que ha quedado. El resultado bonito, ha merecido la pena. Sí, yo creo que sí. Ha quedado muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Pues nada, a seguir sumando fotografías. No, lo que sí que tengo claro es que a partir de ahora ya me encargaré yo de tener fotos de todos, para si me pide alguno, no tendrás de cuándo. Sí, porque si me tiene que facilitar o tengo que ir a pedir, no muy difícil, detectivesco. Pues es que ricasco, Andoni. Entonces, Gaiti.